El 1 de diciembre de 1982, en Libreville, Gabón, Jorge Jardín sufrió un paro cardíaco mientras leía un contrato. Tenía 63 años y había celebrado su cumpleaños apenas 3 semanas antes, en una fiesta que se prolongó hasta las 6 de la mañana en la casa de una de sus hijas. El médico Carlos Grasa, que más tarde se convertiría en primer ministro de Santo Tomé, pero en esa época vivía en Gabón, le dijo después a José Freire Antúnez: «Deberíamos haber hecho la autopsia». En contra de los deseos expresados en vida, Jorge Jardín no fue autopsiado. Su cuerpo fue embalsamado y transferido a Portugal, donde descansa en el cementerio de Queluz. Pero la familia jamás olvidó que él hubiera querido ser enterrado en Mozambique, cerca de Dondo, en Beira, donde en 1952 había comenzado su aventura africana. La pregunta permanece: ¿quién fue realmente Jorge Jardín? ¿Un patriota portugués defendiendo el imperio? ¿Un aventurero sin escrúpulos? ¿O algo todavía más complejo? Un hombre que vivió múltiples vidas simultáneamente en una época en que los imperios coloniales se desmoronaban. Jorge Jardín era muchas cosas al mismo tiempo: empresario, diplomático, espía, guerrillero y amigo, tanto de gente rica como de gente pobre. Entre 1952 y 1968, con la protección del dictador Salazar, se convirtió en una persona muy poderosa en Mozambique. Nacido para hacer carrera en el gobierno, ya era viceministro a los 29 años. Jorge hizo un cambio radical en 1952. Lo dejó todo en Lisboa y se fue a África para dirigir una fábrica en Dondo, Mozambique. Tenía 4 hijos y su esposa estaba embarazada del quinto. ¿Por qué ese cambio? Jorge siempre fue aventurero. De niño, casi muere de meningitis. Fue Boy Scout y lloró cuando no tuvo que servir en el ejército. La vida pequeña de Portugal en los años 50 no era para él. Quería aventura, quería el África que veía en las películas y en los libros. Cuando comenzaron las guerras de independencia en África, Jorge encontró su vocación. Durante la guerra civil en el Congo, se ofreció para ayudar en el transporte de personas entre ciudades. Terminó comandando la operación del aeropuerto, donde estuvo 3 días y 3 noches seguidas. Después volvió varias veces al Congo en misiones secretas para salvar a portugueses y belgas. La última vez fue capturado y casi fusilado. Se salvó mostrándoles a los soldados una foto de sus muchos hijos y tuvieron lástima de él. En 1961, cuando el barco Santa María fue secuestrado, Jorge fue a Brasil en misión secreta, saltando de ciudad en ciudad, mandando información cifrada a Lisboa a través de una empresa de jabón. Poco después, estaba en Angola luchando contra los movimientos de liberación. El joven que no tenía físico para ser militar se vengaba convirtiéndose en un general de campo. La operación más loca de Jorge sucedió después de que la India invadiera Goa en 1962. 4.000 soldados portugueses fueron capturados. Salazar quería hacer ruido sobre el asunto y amenazaba expulsar a los indios que vivían en Mozambique. Jorge tuvo una idea. Iría a la India a negociar la liberación de los prisioneros, pero primero aplicó un golpe contra Cacubay, un indio rico de Mozambique. Robó documentos comprometedores de su casa, pero después fingió que lo estaba ayudando, diciéndole que la policía política quería confiscar los papeles. Al mismo tiempo, mandó vigilar a la esposa e hija del indio en Lisboa, también fingiendo ser de la policía. Hizo un chantaje. Cacubay le daba el poder notarial de todos sus bienes en Mozambique y le abría las puertas en la India. En febrero de 1962, Jorge partió hacia Suiza con pasaporte falso y visa india. Acompañado por Cacubay en la India, fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores. De las conversaciones salieron algunos acuerdos.
Liberaron a 4 indios presos en Lisboa y 3 periodistas portugueses presos en Goa. Durante la misión en la India, Jorge llegó a escapar disfrazado de mujer para no ser asesinado. También estuvo detrás de las bombas que explotaron en Goa, incluyendo un atentado fallido contra el gobernador. La crisis terminó en mayo de 1962, con un avión especial llevando a los prisioneros de regreso a Portugal. Jorge se dio lujo de ser la última persona en salir de Goa, entregando documentos secretos a una enfermera disfrazada de azafata. Después de la aventura india, Jorge se preparó para cuando la guerrilla llegara a Mozambique. Volcó su atención hacia el país vecino que se estaba convirtiendo en Malawi. Allá conoció al Pombeiro de Sousa, un portugués que vivía en la región desde 1946. George se acercó a Hastings Banda, el líder que gobernaría a Malawi. La estrategia fue ofrecer combustible más barato a través del puerto de Nacala, en Mozambique. En julio de 1964, Malawi se convirtió en independiente con una gran fiesta. Jorge y su esposa ayudaron a organizar todo. Incluso mandaron máquinas de coser y costureras de Beira para confeccionar ropa para las mujeres de los políticos importantes. En ese mismo año, Jorge creó una empresa petrolera en Malawi y se convirtió en cónsul del país en Beira. Cuando llevó a Pombeiro a conocer a Salazar en Lisboa, surgió una situación incómoda. Salazar estuvo hablando de negrillos y Pombeiro respondió que había negros tan capaces como blancos. Salazar se molestó y prácticamente expulsó al tipo de la sala. Cuando Salazar preguntó cómo era Banda, Jorge dio la respuesta perfecta. Igualito al señor, solo que negro. En septiembre de 1964, comenzó la guerra en Mozambique con los primeros ataques de la Frelimo, Movimiento de Liberación. Jorge mantenía una red de informaciones funcionando, trabajando con el ejército y la policía política portuguesa. En una jugada audaz, invitó a 2 periodistas rusos que conoció en las fiestas de Malawi para visitar Mozambique. Claro que eran espías de la KGB, pero tal vez por eso se entendían bien con el espía portugués. Orlando Cristina, un cazador de elefantes que hablaba las lenguas locales y se casaba con hijas de jefes tribales, se convirtió en socio de Jorge en 1965. Había desertado hacia la Frelimo en una misión de espionaje, pero cuando regresó fue capturado. Salió de la cárcel casi a escondidas para entrenar a jóvenes paramilitares de Malawi. Un día Jorge entró al Palacio Presidencial de Malawi y llegó hasta Banda sin que nadie lo detuviera. Preguntó, «Presidente, ¿se siente seguro?» Banda dijo que sí. Jorge respondió, «Pues yo entré aquí y nadie me paró. Si hubiera querido matarlo ya lo habría matado». Banda quedó impresionado y aceptó formar una guardia personal. Una de las historias más increíbles fue la operación en la isla de Likoma, en el lago Nyasa. La pequeña isla de 8 por 4 kilómetros, con 5.000 pescadores, se había convertido en escondite de la Frelimo, preocupando a Banda y a las autoridades de Mozambique. Jorge obtuvo autorización para una operación de limpieza. Con su piloto, Calrao, planearon una misión solo entre los dos. Sabían que había una pista de tierra de 500 metros en la isla donde podían aterrizar el avión. Pensando que podía haber problemas, llevaban una mini moto eléctrica desmontable en el equipaje. Jorge decidió conquistar a la gente de la isla con regalos: 100 kilos de caramelos, 50 kilos de bombones, palomitas de maíz, 20 radios, 200 capas de lluvia, cerveza, Coca-Cola, arroz, frijoles, jabón, medicinas y muchas telas de colores. La operación fue un éxito total. Jorge llegó a la isla en la minimoto haciendo un show. La gente estalló de alegría al ver los regalos. Como el sacerdote local llevaba lentes rotos pegados con cinta, ofrecieron llevarlo a Beira para revisarlos. En una operación baratísima, ganamos la simpatía de Likoma que tanto problema estaba dando, contó Calrao. Para realizar tantas operaciones, Jorge necesitaba mucho dinero. En encuentros con Marcelo Caetano, que sucedió a Salazar, acordaron reglas para financiar operaciones secretas con presupuesto del gobierno. El dinero era depositado en cuentas personales de Jorge.
Los fondos venían del presupuesto militar para operaciones irregulares en África. Costa Gómez confirmó que Jorge recibía dinero de varios ministerios y del gobierno de Mozambique. No rendía cuentas a nadie. Entre 1966 y 1974, Jorge recibió 57 millones de escudos para la Operación Malawi y otros 42 millones para otra misión, más de 100 millones de escudos. Recio declaró más tarde: durante 2 años le pagué a una amante de Nkrumah, líder de Ghana, que nos pasaba información. También pagué a generales que después aparecieron en el Partido Comunista en 1974 o 75. El 3 de febrero de 1969, Eduardo Mondlane, líder de la Frelimo, murió al abrir un libro bomba en Tanzania. Miguel Murupa nunca olvidó ese día. Lo extraño es que Mondlane siempre abría personalmente su correspondencia. Entre los paquetes había libros. Uno llamó la atención. Decía, Manual de Filosofía Marxista. A las 11 de la mañana, Chissano llegó llorando. Mondlane estaba muerto. La explosión le arrancó la mano y le partió el cuerpo en 2. ¿Quién lo mató? Nunca quedó claro. Costa Gómez dijo que fue la PIDE, la Policía Política Portuguesa, pero el ministro Silva Cunha discrepa. Era mejor tener a Mondlane, modelado, que a Zamora Machel, más radical. Jorge fue acusado de participar en el asesinato junto con otros agentes. Él siempre lo negó. Dijo que sentía pena por la muerte de Mondlane y que Banda incluso estaba organizando un encuentro entre ellos. El misterio continúa. En 1973, después de años defendiendo el imperio portugués, Jorge comenzó a cambiar de bando. Inició negociaciones con la Frelimo a través del presidente de Zambia, pensando en la futura independencia de Mozambique. Pero ya era demasiado tarde. El 25 de abril de 1974, estaba en Lisboa cuando ocurrió la Revolución de los Claveles, que derribó la dictadura. Cuando quiso volver a Mozambique, los nuevos gobernantes no lo permitieron. Temían la confusión que podría causar. George Jardine trabajó con servicios secretos de todo el mundo. Rodesia, Sudáfrica, Estados Unidos, Inglaterra y, sobre todo, Francia. Era especialista en inteligencia y contrainteligencia. Un manipulador respetado, con su propia red de seguidores fieles. Organizaba operaciones junto con la PIDE, pero tenía secretos propios. El director de la PIDE lo consideraba un experto de alto nivel en diplomacia. Incluso Costa Gómez, pese a haber terminado en lados opuestos, reconoció: nunca olvidé los servicios importantes que George prestó al país. George comandaba grupos de combate en la selva con la misma energía con la que conspiraba en salones diplomáticos. Circulaba entre capitales africanas y europeas con fama de hombre poderoso en las sombras. La vida de George Jardine fue la de un hombre que vivió varias vidas en una época de cambios gigantescos. Fue patriota portugués, aventurero internacional, empresario, espía, diplomático no oficial, todo al mismo tiempo. Murió lejos de la África que amó, pero su historia revela una época en que los imperios caían y hombres atrevidos intentaban, con operaciones audaces y amistades improbables, cambiar el destino de naciones enteras. Su vida daba para una película, una mezcla de James Bond con Lawrence de Arabia, en los últimos días del colonialismo portugués en África. La pregunta no es solo quién fue George Jardine, sino qué revela su historia extraordinaria sobre una era en que el mundo cambiaba cada día y en la que hombres valientes podían, por un momento, parecer capaces de alterar su rumbo. George Jardine convirtió su vida en una aventura constante, viviendo al límite entre realidad y ficción, entre diplomacia y espionaje, entre heroísmo y locura. Una figura única en una época única de la historia.